Muy buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este viernes 11 de mayo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más trascendentales. Damos inicio ya a nuestro primer bloque. Lo iniciamos acá en América Latina, exactamente vamos hasta Venezuela, porque el presidente actual de esa nación suramericana y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, cuenta en estos momentos con el apoyo del 55,9% del electorado venezolano, casi el 56% prácticamente. Así lo ha definido un sondeo realizado por la encuestadora International Consulting Service. Según dicha entidad de estudios sociológicos, detrás del candidato y actual mandatario se ubican en intención de voto Henry Falcón, candidato avalado por los partidos opositores Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y COPEI. Este último, el histórico partido cuyo nombre real es Comité de Organización Política Electoral Independiente. A Henry Falcón le respalda el 25,4% del electorado. En tanto, otro candidato opositor, Javier Bertucci, representante del movimiento Esperanza por el Cambio, recibiría de realizarse en esta jornada los comicios presidenciales el 16,2% de los votos. Vamos a reiterar, según esta encuestadora internacional Consulting International Service, Maduro obtendría el 55,9% de los votos emitidos por los concurrentes a las urnas, superior al 25,4% del opositor Henry Falcón y del 16,2% del también opositor Javier Bertucci. La investigación arrojó además que el 67,5% de los venezolanos inscritos en el padrón electoral aseguran que van a concurrir a las urnas para elegir el próximo 20 de mayo tanto al presidente del país como a los integrantes de los consejos legislativos regionales. Aquí vean al principal candidato de la oposición, Henry Falcón, como les decía, es avalado por los partidos Avanzada Progresista, Movimiento del Socialismo y COPEI, y acá Javier Bertucci, que es el representante del movimiento Esperanza por el Cambio. Estos son los sondeos, los resultados del último sondeo que ha realizado esta encuestadora, la International Consulting Service, y que, al igual que otros como Interlaces o Siglo XXI, que han coincidido en que la mayoría del electorado dice que va a votar por el actual mandatario y candidato del Frente Amplio de la Patria, que está integrado por diversos movimientos de la izquierda venezolana. Vamos ahora hasta Perú, porque durante esta jornada también se ha dado a conocer los resultados de otro importante sondeo en esta otra nación suramericana, y es que según la empresa privada Ipsos, la mayor parte de la población peruana aprueba al nuevo mandatario, lo tienen acá en sus pantallas, Martín Vizcarra, pero con una postura cauta en cuanto a las expectativas sobre el desarrollo del gobierno del recién nombrado presidente del país. La aprobación a Vizcarra se mantiene en torno al 55%. Quienes le aprueban citan como principal motivo la preocupación que ha mostrado el nuevo mandatario por los problemas y las necesidades de las regiones del interior del país, y que está avalado porque, a pesar de llevar pocas semanas al frente del gobierno nacional, ya ha visitado el interior del país en varias oportunidades, ha ido a diferentes regiones, algo que la población del interior de la nación peruana estaba extrañando, porque realmente no se había producido ni con Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario que tuvo que renunciar, ni con anteriores mandatos al de Kuczynski. También, según el estudio de Ipsos, el 53% de los peruanos confía en que el gobierno de este nuevo mandatario, Martín Vizcarra, va a ser mejor que el del fracasado Pedro Pablo Kuczynski.
mientras se mantiene en un 32% el de que piensa de que será un mandato de similar gestión a la que estaba realizando el mandatario anterior, el que tuvo que dimitir, recuerden, por la supuesta acusación que todavía está en trámites, la acusación de enriquecimiento y corrupción a partir de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Hasta aquí este primer bloque, vamos ahora a nuestra primera pausa. En segundos estamos de vuelta. Y ya estamos listos para nuestro bloque intermedio. También nos vamos a quedar acá en América Latina, un viernes con mucha información y sobre todo hechos trascendentales en nuestro subcontinente. Vamos a dedicarle el bloque a Argentina. ¿Por qué? Pues bien, van a ver ya las imágenes en que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ahí la ven, recibió al ministro argentino de Hacienda, Nicolás Duhovne, ahí en la sede del FMI en Washington. Sostuvieron una importante reunión en la cual Lagarde manifestó su deseo de que el préstamo solicitado por Argentina al Fondo Monetario Internacional se tramite expeditamente. Duhovne viajó expresamente a la sede del Fondo Monetario Internacional, el FMI, para analizar con Christine Lagarde los términos del auxilio financiero que ha sido requerido por parte de Buenos Aires. Recuerden que el pasado miércoles el presidente argentino Mauricio Macri hizo pública la información de que iban a solicitarle ayuda, préstamo financiero al Fondo Monetario Internacional. Ambos, tanto Lagarde como Duhovne, evaluaron de conjunto la forma más eficaz para ellos para que el FMI le otorgue un préstamo a Argentina en vista de la significativa volatilidad en el mercado financiero. Así lo ha definido el gobierno argentino, la significativa volatilidad en el mercado financiero para justificar acudir nuevamente a las arcas del Fondo Monetario Internacional y, de hecho, aunque no lo reconozcan, endeudar a la nación, algo que habían conseguido eliminar los gobiernos de el fallecido exmandatario Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Fernández de Kirchner durante los mandatos que estuvieron al frente del país. Por supuesto que Mauricio Macri lo que ha hecho es criticar la gestión de esos gobiernos anteriores y considerar que heredó una situación de deuda pública porque los gastos, lo que ellos consideran gastos públicos, fueron excesivos, o lo que es igual, los gastos para beneficio de la población no significan, no tienen la importancia debida para Mauricio Macri y el gobierno que él encabeza. Christine Lagarde puntualizó que el FMI está preparado para seguir respaldando los esfuerzos del gobierno argentino y trabajar con miras a un acuerdo de derechos de giro de alto acceso para apoyar el programa económico integral de las autoridades argentinas. Por supuesto que hasta aquí todas las palabras son muy bonitas, pero la situación que están temiendo los argentinos, como les decía, vamos a seguir en Argentina, porque la situación que ellos están temiendo es la de que los recuerdos que le traen la grave situación económica vivida por la nación en el año 2001. Pero bien, hay que decir que la mayoría de los argentinos, por supuesto, la historia de los nexos y endeudamientos que tuvo en esos años 2001, 2002, el país con el Fondo Monetario Internacional, lógicamente le trae graves, dolorosos, muy tristes recuerdos y sobre todo una situación de pérdida que tuvieron la mayoría de los argentinos en aquel llamado el corralito financiero. Aunque la cifra del préstamo que se está discutiendo ahora, que vieron a Duhovne con Christine Lagarde, la ven ahí allá en Washington, no ha estado confirmado todavía. Diversos medios argentinos informan que superaría los 30.000 millones de dólares y que, de producirse de forma expedita, como lo dijo Christine Lagarde, esta ayuda, esta inyección del Fondo Monetario Internacional a las arcas argentinas, significaría
que en estos momentos la deuda externa del país alcanzaría sobre el 55% del Producto Interno Bruto Nacional. Hay que decir que el préstamo se negocia con una modalidad conocida como stand-by. Es una modalidad de crédito del Fondo Monetario Internacional que suele ir acompañada de condicionamientos ligados a la reducción del déficit fiscal y a medidas de ajuste por parte de los gobiernos que acceden a este tipo de acuerdos, o lo que es igual. Todo quedará listo para nuevos ajustes, reformas y tarifazos que evidentemente va a aplicar el gobierno encabezado por este señor que ustedes tienen en sus pantallas, Mauricio Macri, en detrimento de la mayoría de los argentinos. La solicitud de préstamo por parte del gobierno argentino se produjo apenas días después de que el precio del dólar, recordemos, alcanzó su cifra récord en la historia del país, superó los 23 pesos para la venta en algunos bancos. Este viernes se encuentra sobre los 23 pesos con 25 centavos en la mayoría de los bancos argentinos. Lógicamente, organizaciones sociales, los partidos políticos de oposición a Mauricio Macri y miles de ciudadanos ya se han estado expresando frente al Congreso Nacional en repudio al aumento tanto de las tarifas de los servicios públicos y ante el peligro de sufrir otro corralito financiero de consecuencias imprevisibles y quién sabe, incluso sí peor que a las tristes consecuencias que sufrieron en el año 2001. Y vamos a cerrar este bloque que le hemos dedicado a Argentina con lo más trascendental de esta jornada en cuanto a las movilizaciones y protestas que han estado aconteciendo en la nación argentina durante las últimas semanas. Específicamente, ahí pueden ver los andenes de una de las estaciones de metro o también cómo se han estado concentrando frente al Congreso los que se han manifestado allí en Buenos Aires contra la situación que está afrontando diversos servicios públicos y en este caso el transporte y por supuesto en específico el del metro, el subte porteño, como se le llama allí en Buenos Aires. Y es que los trabajadores, como medida de fuerza nuevamente, decidieron cerrar una de las líneas de metro del metropolitano bonaerense para cerrar esta semana la tercera de protesta contra el hecho de que no le han prestado atención a las demandas salariales que están realizando los trabajadores del metro de Buenos Aires. En respuesta, cerraron a que no se han cerrado todavía las negociaciones salariales con la empresa Metrovías y la Unión Tranviarios Automotor. Los trabajadores demandan un 13% y vieron cómo tenían paralizada la línea C, que es una de las mayores demandas de pasajeros que conecta a las populosas barriadas de Constitución y Retiro. Los trabajadores han incluso permitido en los últimos días viajar gratuitamente a los pasajeros como una manera de protestar y a su vez han también utilizado rutas terrestres para suplir las protestas que ellos han estado realizando en los horarios picos. Han alternado diferentes horarios de forma tal de que sus protestas no afecten en grado sumo a los usuarios del transporte público más socorrido de la ciudad, que es el metro. Pero, por supuesto, que ante el incumplimiento de los requerimientos que ellos han hecho, se han visto obligados a protestar y, como ustedes pueden ver, a tener toda esta amplia presencia de trabajadores en las protestas. Los dirigentes gremiales han asegurado que van a continuar con sus demandas y rechazarán que se vuelva a intentar, muy importante, que se intente elevar el precio de este importante y socorrido medio de transporte público, una de las últimas medidas que estuvieron a punto de ser aprobadas, pero que afortunadamente, gracias a las protestas y manifestaciones de los propios trabajadores del metropolitano bonaerense, así como de la población de manera general, no fue subido el precio del transporte público, en este caso del subte porteño. Esta es la difícil situación que está atravesando la nación argentina. En medio de todo ello, como empezamos al inicio del bloque, esa inyección que ha solicitado el gobierno encabezado por Mauricio Macri para que el FMI le haga una ayuda financiera. Lo que no dice el presidente argentino
que es un mayor endeudamiento de la nación, como les dije, casi el 55% de lo que representa el Producto Interno Nacional Bruto. Vamos a nuestra segunda pausa. Al instante estaremos de vuelta con más de la actualidad internacional.